de esas 3 mesas de debate, y la primera de ellas, precisamente, ahí la tienen, es el acceso real a los avances en diabetes, barreras y limitaciones, y voy a ir nombrando a los ponentes que nos van a acompañar para poder abordar este interesante tema. Ellos son Juan Francisco Merino, que es jefe de Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia. También está con nosotros Irache Vilariño, que es presidenta de la Federación de Asociaciones de Diabetes del País Vasco, y también nos acompaña Laura Quintanilla, jefa del área de visados de recetas de la Subdirección General de Inspección Médica y Evaluación de la Comunidad de Madrid. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, pues de nuevo bienvenidos, de nuevo también gracias en nombre de la Federación por aceptar desde un primer momento la invitación y estar hoy con nosotros. Y bueno, comenzamos, ya vamos a intentar recuperar ese tiempo que seguro lo vamos a conseguir. Y Juan Francisco, comenzando ya con el tema que nos ocupa y sobre todo la primera parte, ¿no?, del título que hemos puesto dentro de la mesa, que es precisamente acceso real a los avances en diabetes. En muchas ocasiones los pacientes profesionales, cuando hablamos de acceso real a los avances, lo relacionamos lógicamente con el tema de la calidad de vida, que es tan importante, que es justamente lo contrario de las complicaciones en diabetes, complicaciones que, bueno, pues son muy comentadas, por todos conocidas, pero no quita para que sea un tema importante para volver a recordar, y más en un foro de este tipo. ¿Podrías compartir con nosotros cuáles son esas principales complicaciones a las que se puede enfrentar las personas con diabetes, quizás motivadas porque no se tenga ese acceso real a los avances, entre otras muchos factores, como puede ser también educación diabetológica? Bueno, buenos días y gracias por vuestra amable invitación. Gracias a FEDE por tener en consideración estos eventos anuales que creo que son tan necesarios y por contar con la participación de las distintas partes implicadas en la misma, y un ejemplo es el de esta mesa que formamos, ¿no? Vamos a ver, la diabetes mellitus es una entidad crónica, no voy a descubrir nada nuevo, que se acompaña de muchos comorbilidades, más en la diabetes tipo 2, es cierto, que la diabetes tipo 1, y que con el tiempo va a devenir en complicaciones crónicas. Complicaciones crónicas que yo creo que todos conocéis, pero por resumir, de tipo vascular, pues fundamentalmente a nivel de corazón, sistema nervioso central, extremidades inferiores, las grandes olvidadas, la isquemia en extremidades inferiores, el pie del paciente con diabetes, complicaciones microvasculares, fundamentalmente el riñón, y a nivel ocular. De una manera muy resumida y muy esquemática, pero todos sabéis que la diabetes es una enfermedad que afecta a cualquier órgano y tejido de nuestra economía, de una manera breve. Calidad de vida. Evidentemente, la calidad de vida de los pacientes con diabetes se ve notablemente mermada cuando aparecen estas complicaciones crónicas, pero lo que realmente, desde mi punto de vista, más incide en la calidad de vida del paciente con diabetes es el día a día y las complicaciones agudas, fundamentalmente las hipoglucemias. Cuando tú testas esto en la consulta o incluso estudios que se han hecho al uso, lo que más incide en la calidad de vida del paciente con diabetes es la aparición de hipoglucemias, porque interfiere en su actividad diaria, profesional, personal, relación, etcétera, ¿no? Y otro tema muy importante es el de la necesidad del autocontrol para el ajuste terapéutico, y aquí estoy pensando fundamentalmente en pacientes insulinizados. Este autocontrol ha cambiado de una manera abrupta con la introducción de los sensores glucémicos en cualquiera de sus modalidades, pero todos sabemos que están limitados a un pool escaso de pacientes con diabetes, y que en la práctica es un colectivo muy importante, fundamentalmente de diabetes tipo 2, que no se están beneficiando de esto, y que por tanto es algo en lo que también cabría que incidir, ya no solo por el buen control de la enfermedad y la prevención de las complicaciones crónicas, sino por la mejoría en la calidad de vida que eso va a tener en los pacientes que sufren diabetes. Magnífico. Juan Francisco, has comentado ahí el tema también de esas barreras también que nos hemos también fijado dentro de esta mesa, que abordaremos más en la siguiente ronda de preguntas. Ya has comentado varias complicaciones.
datos objetivos también, y ya entrando un poco en el análisis, ¿no?, de los motivos. Irache, ¿por qué consideras, y desde la perspectiva de las asociaciones de pacientes, ¿no?, que es lo que te compete a ti, cuáles consideras que son las principales causas de estas complicaciones, sobre todo en las personas con diabetes tipo 2, y luego también si consideras que quizás a lo mejor hay una falta de abordaje integral por parte del sistema para poder evitar esas complicaciones y que el colectivo pueda contar con calidad de vida, que es lo que se pretende? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme aquí como representante de los socios y las socias y los pacientes del País Vasco. Para mí es un placer estar aquí y ser un poco la plataforma y un poquito la voz de todos ellos. Y si estuvieran aquí, yo creo que dirían esta frase que he dicho muchas veces, y los que me conocéis sabéis, que tenemos el Ferrari pero no tenemos el carnet de conducir. Tenemos armarios llenos de dispositivos, de free, de bombas de insulina, tenemos, gracias a Dios en el País Vasco tenemos, pero nos falta la formación. Yo necesito una educadora experta en diabetes que me forme. Necesito que esa formación sea arreglada, necesito que esa formación esté estructurada, que sea continua, que no sea de aquí te pillo y aquí te mato. Y creo que os miro a todos y todos estáis pensando en lo mismo, ¿no? Quiero poner una educadora en diabetes, ¿no?, en mi vida. Creo que la gran barrera es esa. ¿Qué sentido tiene tener lo último si no sé cómo funciona? ¿Qué sentido tiene que sea un gran avance, porque lo tiene y hay que reconocerlo y hay que agradecerlo, si no le voy a sacar partido a eso? Incluso puede ser hasta contraproducente tener algo que está, bueno, pues, dando un servicio que no es útil en realidad. La gran barrera yo diría que es esa, tener un Ferrari y no tener el carnet. Exacto, sobre todo el tema de la educación, que abordaremos más adelante con más detalle, pero yo creo que también incluso Juan Francisco lo ha comentado, Sí. ¿no?, que es el gran centro en torno al que va girando todo. En todo esto, lógicamente, esa prevención, ese acceso real, Laura, tiene mucho que decir la Administración Pública. Por tu parte, estás en representación de la Comunidad de Madrid y sí que nos gustaría que comentaras también un poco qué es lo que se está haciendo, qué se está trabajando fundamentalmente para mejorar esa atención de cara al colectivo en esta comunidad concretamente, y luego también, bueno, pues ya que estamos hablando de acceso real, esos pasos que se están dando para que haya, bueno, tengamos ese Ferrari y también sepamos conducir el Ferrari que ha comentado Irache. Bueno, muchas gracias. Yo lo mismo por invitarnos a esta mesa y darnos voz también como parte implicada como administración para explicar también nuestro día a día y también nuestras dificultades en nuestro trabajo. Como sabéis, normalmente los medicamentos primero se aprueban, sobre todo las novedades, los Ferraris, en la Agencia Española del Medicamento. Una vez están aprobados, pasan a la parte del Ministerio, donde se estudia y evalúa la financiación y el precio de los mismos, y luego somos las comunidades autónomas, en nuestro caso la de Madrid, donde asumimos las normas que se han marcado de financiación en el Ministerio y las aplicamos. En ese sentido, mi directora general, Elena Mantilla, que hoy no ha podido estar aquí, pero le hubiera gustado, parte de su interés cuando llegó a esta dirección general hace 2 años y medio era, por lo menos, facilitar el acceso del paciente a la medicación, sobre todo al paciente crónico, que es el caso de los diabéticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ha puesto en marcha un sistema de visado que os sonará porque lo lleva como bandera, que se llama visado por autocontrol, para este tipo de colectivos crónicos, en los que la inspección médica, porque como los medicamentos muchos son de visado, la inspección médica interviene en la primera prescripción del medicamento, y las sucesivas, si no hay ningún cambio, el paciente tiene acceso, en media hora tiene ya disponible
el medicamento en la oficina de farmacia. Entonces, en ese sentido, las comunidades autónomas vamos un poco al rebufo de lo que dicta el Ministerio y cuando realmente aprueba la financiación de un medicamento y desde luego en mi dirección general la voluntad firme de facilitar a los colectivos crónicos este tipo de medicación que luego más adelante veremos cómo ha sido, pero vamos, ese es el sentido principal. Perfecto, es algo que ahora vamos a tratar en mayor detalle, justamente el tema de los visados, ¿no? Hemos comentado el tema del acceso real a los avances y luego tenemos esa segunda parte, ¿no? Barreras, limitaciones, y uno de ellos precisamente es el que habéis comentado también, el tema de los visados. Irache, lógicamente, Laura está por parte de la Comunidad de Madrid, pero tú también conoces lo que es la situación del País Vasco. Esto limita mucho también el que puedan tener mejor tratamiento. ¿Cómo lo estáis enfrentando en la comunidad a nivel nacional? A ver, yo los datos no los tengo, pero sí que me consta de algún socio que ha venido a la asociación y nos ha comentado, sobre todo diabetes tipo 2, que a lo mejor tienen una medicación, si son insulinoresistentes y les están poniendo insulina y le han cambiado la medicación a un GPL o algo más específico y que luego no pueden, por tema de visados, recoger. Sí que es cierto que yo no tengo los datos, entonces no te puedo decir como tal cuáles son las limitaciones, pero me consta que hay. No sé hasta qué punto vosotros ahí podéis facilitar para que esto vaya más rápido o no, pero sí que me consta bueno, que hay esas quejas de voy y no me dan y tengo que esperar y al final el tratamiento que yo necesito y me está prescribiendo un médico sanitario, al final no tengo acceso a él. Eso sí que es una realidad. Sí, de hecho dentro de la Federación Nacional hay un planteamiento que tú muy bien conoces, que se está trabajando a nivel nacional para conseguir, bueno, en un primer momento que se modificara y ahora que se eliminaran. Bueno, pero a día de hoy es una realidad, siguen existiendo. Juan Francisco, como muy bien ha comentado Laura, Irache, y también no solamente afecta a lo que serían los pacientes, sino también a los propios profesionales, ¿no? Porque se prescribe un determinado tratamiento y aún así se ponen barreras. ¿Cómo esto afecta sobre todo, bueno, pues vuestra atención asistencial y luego también al buen pronóstico del paciente? Vamos a ver, el tema de los visados en productos farmacéuticos es un tema, yo puedo entender que en algunos casos y en las fases iniciales en que ese producto llega al mercado, necesario, porque es necesario de alguna manera implementar una supervisión especial sobre esos productos hasta que los resultados y los estudios avalen y evidencien ese grado de seguridad y utilidad en un determinado colectivo. Esto es comprensible que así sea. Lo que no terminamos de entender desde el punto de vista de la profesión es que esos visados terminen arrinconándose, por una parte en un colectivo de especialistas. Por ejemplo, si hablamos en el campo de la diabetes, el visado con análogos de receptor de GLP-1 prácticamente en su mayoría recae sobre el especialista en endocrinología y nutrición. Esto no lo dice la norma, podría hacerlo también el especialista en medicina interna, el especialista en atención primaria, en medicina familiar y comunitaria, etcétera, etcétera. En la práctica termina recayendo solamente en el endocrino. Eso no es bueno para el paciente con diabetes, porque el endocrino no ve a todos los pacientes con diabetes. Es decir, los otros profesionales también tendrían que implicarse. ¿Qué ocurre? Que cuando yo me pongo ahora en la consulta de un médico de atención primaria con esa gran transversalidad de patología que debe atender, broncópata, cardiópata, diabetes, digestivo, etcétera, etcétera, y a veces esto es una traba administrativa para que el médico dé ese salto y ponga ese producto que posiblemente estaría indicado en ese paciente que tiene en el momento de la consulta. ¿Esto es criticable? Sí, pero es que ese médico a lo mejor tiene 30, 35, 40 citados. Es que tampoco le podemos exigir a lo mejor más si no le facilitamos su actividad profesional digna como merecen esos pacientes que están citados esa mañana. La segunda parte es, vale, ha salido el producto con visado, lleva el producto en el mercado 5 años
Existe evidencia más que de sobra de las virtudes, bondades y resultados de este fármaco. ¿Es necesario seguir manteniendo el visado? ¿O esto ya tiene otra consideración? Es decir, aquí en nuestro país, cuando se da un precio mercado y el ministerio pacta un acuerdo con el laboratorio de turno, eso ya no se lo quita a nadie. Pondría un ejemplo, nateglimida, que fue un fármaco que salió para la diabetes, salió con visado, frente a otro del mismo grupo que no tenía visado, nateglimida desapareció del mercado español. Es decir, esto no tiene lógica. Si tú ya has comprobado que ese producto tiene evidencia, y en el caso, por ejemplo, de los GLP-1, que es el más próximo que tenemos, disminuye morbimortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes tipo 2, alarga la esperanza de vida, es decir, estamos hablando de disminuye mortalidad, ¿vale? Mucho más que otros fármacos que utilizamos para otras patologías, como por ejemplo cardiopatía X, la que queráis. Y ya hay 5, 6, 7 años del mercado con ese producto. ¿Qué sentido tiene que mantengamos el visado? ¿No habría que abrir un poquito la prescripción para que no fuera una traba administrativa lo que decidiera yo salgo con ese tratamiento, ¿no? Eso no lo entendemos, los médicos creo que eso no lo entendemos. Yo creo que los pacientes también estamos ahí, que no... Y los pobres pacientes, pues claro... No entendemos tampoco. Salvo que seas algún profesional relacionado con esto, pues también cuesta de entender. Entendemos lo que tú muy bien has comentado, ¿no? Al principio sí, cuando no hay una evidencia todavía hay que supervisar, muy desarrollada. hay que ver una farmacovigilancia, hay que de alguna manera ver estudios de vida real que están aportando. Vale, 1, 2, 3 años, pero luego habrá que volver a sentarse, reevaluar y decidir. Exacto, eso es en lo que estamos también trabajando y estamos en la misma línea. Laura, es verdad, y también lo han comentado ellos dos, Juan Francisco e Irache, es decir, es una política, el tema de la decisión de los visados que recae sobre el Ministerio de Sanidad, pero sí que es verdad que luego son las comunidades las encargadas de aplicarlo. Hay diferentes modelos distintos de cómo se puede acceder a un determinado medicamento con visado, si es en Galicia o es en País Vasco. ¿Cuál es el modelo que ya se ha avanzado un poco también que existe en la Comunidad de Madrid? Y sobre todo, ¿cómo ha evolucionado? Porque, bueno, como has comentado antes también, Elena Mantilla impulsó una serie de cambios que han mejorado ese acceso. Y bueno, pues estando en Madrid, pues yo creo que estaría muy bien comentar cuál es la situación en esta comunidad. Bien, pues quiero matizar que yo estoy totalmente de acuerdo con tu visión en cuanto a que es verdad que dices tú 5 o 7 años, pero es que hay medicamentos con visado impuesto desde hace 20 años. Y lo mismo, yo creo que sería una buena cosa reevaluar y efectivamente quitar el visado de aquellos medicamentos para los que, sobre todo los que se impuso el visado por algún tema de seguridad, que ya ha quedado demostrado. Es verdad que podríamos evolucionar en ese sentido, pero actualmente esa política de reevaluación yo no la conozco. Entonces, nosotros en la Comunidad de Madrid, en pocos meses, justo antes de, prácticamente un año antes de la pandemia, se estableció el tema de la receta electrónica en toda la Comunidad de Madrid y además un programa de visado especial donde se volcaban los productos que son de visado. Y el tema del visado ha pasado de ser en un papel prescrito, llevarlo a la inspección, de la inspección otra vez al centro de salud y demás, hablando de plazos de 7 días más o menos, lo que tardaba un paciente desde que se le prescribía hasta que recibía la receta visada. Hoy en día el papel es prácticamente residual, queda para vacunas específicas y alguna incidencia puntual, y casi todo se resuelve en el tema electrónico. Y estamos hablando, en la Comunidad de Madrid se está obteniendo el visado prácticamente en 24 horas. En ocasiones más de vacaciones o de atasco especial, pues estamos en 72 horas máximo, lo cual ha sido una agilización brutal a efectos del paciente, sumado a que durante la pandemia, por las circunstancias, nuestra directora hizo una preautorización de todos los medicamentos de visado para que no hubiera problemas de acceso y demás, sobre todo a los crónicos, que le importa bastante. Y en ese sentido, durante el tiempo que el visado ha estado preautorizado,
En la Dirección General lo que se ha procedido es a implementar este sistema que, una vez han dado por terminada la pandemia a efectos gestión del trabajo, y ha vuelto a intervenir la inspección como tal en cada visado prácticamente, pues ha dado tiempo durante la pandemia a establecer este sistema en el que los crónicos, una vez han obtenido una primera prescripción, si son idénticas en dosis y pauta, los pacientes, cuando van al médico, lo que he dicho antes, obtienen la medicación mucho más rápido, en horas en vez de en 24 horas, que bueno, tampoco está mal lo de las 24 horas, pero bueno, estos medicamentos que ya no tiene sentido, aunque tengan el visado, es verdad que un paciente crónico lo va a ser, o sea, es que no, un inspector está para velar otras cosas, no lo que prescribe el especialista, en este caso el endocrino, no ese es el sentido de la inspección, entonces se ha agilizado muchísimo en este tipo de medicaciones que se permite y que se puede trabajar con una seguridad y sin ninguna incidencia. De hecho, bueno, tenía otra cuestión más adelante, pero que yo creo que ya procede quizás que te lo lance ahora, ¿no? Has hecho referencia al tema del COVID-19. Es verdad que los visados, como ha comentado también Juan Francisco, en un primer momento por tema de seguridad, pero hubo ese paréntesis durante esa situación excepcional. ¿Se detectó o hubo alguna información, alguna comunicación de algún evento adverso por haberse eliminado o suplido el visado por ese momento excepcional, por decirlo de alguna manera, o no ocurrió nada, lo cual demuestra que son medicamentos más que seguros y probados ya después de tanto tiempo en el mercado? Así es, la preautorización de todo el visado de la Comunidad de Madrid ha demostrado fundamental, según qué colectivos. En algún colectivo hemos tenido algún pequeño, no es una desviación, sino hay algunas, sabéis que algunos de los medicamentos tienen el visado porque solo están financiados para algunas indicaciones. Entonces, sí que hemos visto que en este tiempo de preautorización algunos colectivos han hecho un pequeño abuso o han intentado o han prescrito para indicaciones que no estaba financiado en ese tiempo, y ahora, cuando ha vuelto a intervenir la inspección, ha costado un poco volver a intentar que los especialistas prescriban ciñéndose a las indicaciones. En el caso de los diabéticos no hemos notado ni una, porque hemos hecho un estudio a posteriori de cómo se han comportado las prescripciones, el volumen. Es verdad que los diabéticos, junto con los pacientes cardiópatas y las dietas, son los tres grupos de medicamentos con diferencia más prescritos en la Comunidad de Madrid. O sea que es un tema que nosotros seguimos de cerca, el colectivo de los diabéticos, y no han tenido una desviación ni una mala prescripción errónea, o a pacientes, desde luego, que nosotros hayamos tenido noticia, ninguna incidencia a ese respecto. Perfecto, pues que refuerza un poco más incluso toda esta petición que estamos ahora reclamando de los diferentes colectivos, incluso también de alguna administración a nivel autonómico. Ya entrando en la última ronda de preguntas, y yo creo que ya lo habéis avanzado, ¿no? El tema de la educación diabetológica. Irache, has dicho, si tienes acceso real a la innovación, si ya no tienes limitaciones, si no tienes barreras, te falta todavía la pata de la educación diabetológica. Es verdad que todavía falta mucho, pero sí que me gustaría que comentaras si tú has visto un avance en cuanto al tema de la formación que tienen las personas con diabetes de hace unos años a la persona pues tipo ahora mismo con diabetes tipo 2, si ha habido una mayor evolución, una mayor formación, o sigues viendo un gran déficit en ese sentido. Vaya pregunta. Si lo sabes, si lo mismo... Sí, lo sé, sí. A ver, voy a lanzar una bomba, pero es lo que todos los pacientes pensamos, y es que estamos igual. O sea, ¿hay cambios? Sí. El titular sería sí, hay un cambio. Está claro que una persona de hace 25 años con diabetes tipo 2 ahora, un abanico increíble de posibilidades a la hora de autocontrolarse, eso está claro. Pero insisto, nos tienen que formar, no puede ser
que las educadoras y los especialistas que se están jubilando, nosotros le digamos adiós llorando, pero de verdad, de ahora ¿dónde me quedo yo? ¿Quién me va a formar a mí? Es decir, ¿qué remesa viene? ¿Quién se está formando? ¿Cuándo? ¿En qué? ¿Dónde? ¿De qué forma? ¿Qué me vas a trasladar? Si me estás preguntando a mí y tú eres el especialista, que hay algo que no funciona. Está claro que no funciona. Entiendo que un médico de atención primaria no tiene la misma especialización, lo entiendo, pero una enfermera, como le llamo yo, rasa, si está en diabetes, tendrá que saber mínimo alguna competencia sobre esto. Y la pobre enfermera no tiene culpa. Estamos siempre con lo mismo, ¿no? Ella no tiene culpa, bastante hace con lo que le corresponde y lo que le dicen, pero el que no tiene culpa son los pacientes. Eso lo tengo súper claro. Entonces, ¿ha habido un cambio? Sí, claro que ha habido un cambio. Ahora tenemos bombas, tenemos sensores, tenemos de todo. Pero, por favor, que nos digan cómo, de qué forma, cómo sacarles el máximo provecho. Que no sea que en una comunidad autónoma haya una barbaridad de especialistas y que no tengan los dispositivos y en otras comunidades estén los dispositivos y que no estén los formadores. ¿Pero qué sentido tiene este? No tiene ningún sentido. Yo sé que soy muy pesada con esto, que siempre estoy con lo mismo, con lo de la educación, pero es que si no sabemos, ¿qué vamos a hacer? Sí, un trabajo multidisciplinar, que haya muchos profesionales, pero si luego no saben. Yo he oído muchas veces cuando viene un socio a la asociación y me dicen, jo, me han preguntado en el médico de atención primaria, el médico de cabecera me ha preguntado si me estaba llevando mi endocrino, ¿no? Por favor, que me agobio. Que no ocurra esto, que haya formación. Ayer tuvimos una formación con otras comunidades autónomas y decían, jolín, hemos hecho esto, hemos formado a un montón de enfermeras, sean o no sean de diabetes, porque claro, esto es multidisciplinar, ¿no? Hemos cambiado. ¿Ha habido cambios? Sí, pero a nivel práctico... Seguimos igual. Bueno, pues tomamos nota A para nivel seguir práctico mejorando. no sé lo que piensan, pero por lo menos en el País Vasco y eso, que podemos estar contentos. Yo siempre digo que estoy encantada de tener los profesionales. Sabéis quién es Sonia Gaztambide, que ahora dirá porque dices mi nombre, pero para mí es una fuente de sabiduría y toda la gente que tiene alrededor es una fuente de sabiduría, pero se jubilan. Se jubilan. ¿Qué hacemos ahora sin esa gente que sabe tanto? De verdad, nosotros vamos a formar, yo cuando pues, entre colegas hablamos, pues damos una formación, nosotros, yo sé de mi diabetes y justo con todas las que hay, ¿quién soy yo para formar? ¿No? Está claro que seguramente de una charla muchísimo mejor que otra persona que no tiene. Bien, pero volvemos al principio, que sea una formación, que sea arreglada, que sea continua, que esté estructurada, que todas las comunidades autónomas tengan un mismo protocolo, por favor. O sea, desde aquí... Creo que mi mensaje, me voy tranquila al País Vasco si lanzo este mensaje y alguien lo rescata y puede hacer algo. Yo creo que es otra gran lucha que tenemos dentro de la federación. Ojalá, porque es el gran objetivo, ¿no? El tema de la educación, de la formación, ya es algo, has dicho algo también muy importante, que nos formen. Son los profesionales, Juan Francisco, los que nos tienen que formar. Lógicamente, los pacientes tienen que estar formados, pero son los profesionales los que tienen que proporcionarla y necesitamos que vosotros también estéis formados. Yo comparto totalmente. ¿Contáis con esa formación para dar respuesta? Vamos a ver, yo comparto lo que ha comentado Irantxu y realmente en diabetes se ha hecho mucho esfuerzo y yo diría que somos a nivel nacional pues bastante líderes en educación terapéutica en diabetes, pensando en diabetes tipo 1, en medio hospitalario, en unidades de diabetes de los servicios de endocrinología. Pero no nos hemos dado cuenta, bueno, sí que nos hemos dado cuenta, pero no hemos tenido suficientes apoyos en diabetes tipo 2, que es ese 90% de la población, que vive fuera del hospital y que tiene unas necesidades asistenciales generalmente cubiertas a nivel de atención primaria. Los compañeros de atención primaria nunca se han visto reforzados tal y como se necesita para atender este colectivo. Y yo cuando Juan Francisco ha presentado el documento de los 13 puntos, me he felicitado al ver que uno de ellos era reforzar la educación terapéutica en atención primaria. Eso es clave.
Yo estoy cansado de reunirme con la dirección de enfermería de mi hospital diciendo, mire, yo tengo aquí 5 educadoras en diabetes, pero ahí fuera hay un 90% de población diabética y en sus centros de atención primaria la enfermera un día pone inyecciones, otro día va a vacunas, otro día va a curas. ¿No tenéis una enfermera dedicada a educación terapéutica en diabetes? Sí, 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 hay una que hace diabetes. Digo, cuando yo la llamo, hoy está en vacunas y mañana está en revisiones de niños en los colegios. Y no os dais cuenta que tenéis un cupo de población con diabetes que necesita esa supervisión y tutela, porque el paciente con diabetes tipo 2 tiene unas necesidades de recomendaciones de dieta, enséñame a comer, que a lo mejor yo creo que lo hago bien pero no lo hago, enséñame a hacer ejercicio que me resulte placentero, tómame la tensión, mira a ver esos lípidos, ese sobrepeso, es decir, es un paciente que tiene una complejidad, aunque creamos que la diabetes tipo 1 es muy compleja, la diabetes tipo 2 es tanto más compleja que la diabetes tipo 1. Y eso se hace reforzando la enfermería en atención primaria. Y que el médico de atención primaria tenga ese punto de apoyo como es una enfermera educadora que sabe que le tutela y le supervisa a los pacientes con diabetes allá donde él por tiempo no puede estar. Es decir, ese tándem tiene que potenciarse y nunca se ha potenciado. Y sinceramente me gustaría ser más optimista, pero no tengo ninguna duda que el centro de la atención en diabetes es el enfermo. Y de vosotros tienen que emanar las presiones y las exigencias para que los que toman las decisiones de alguna manera os oigan. Pero sin lugar a dudas, yo te puedo decir que he hecho, yo qué sé, una vez cada mes con la dirección de enfermería. Sí. Viene la pandemia, no quedan enfermeras, todas a las salas COVID. Claro, es que otro de los temas, y ya que lo dices, yo contesto, si tenemos enfermeras que hoy están con 63 años sustituyendo a una enfermera educadora en diabetes, que era maravillosa, por cierto, le quedan 2 años, ¿no? Y tiene que hablar de bombas de insulina cuando se forma y cuando lo explica. A mí no me dan las cuentas. Ya te digo yo lo que va a pasar. Va a pedir la jubilación anticipada, claro, porque se le viene muy Claro, grande. quiero decir, no estamos motivando al personal que ponemos de refuerzo en la propia especialidad. No me quiero imaginar en atención primaria. O sea, me parece una idea, idea no, es lo que debe de ser, ¿no? Pero ¿quién va a formar las educadoras, las pocas que hay de los hospitales y ambulatorios van que es una idea estupenda, al médico de atención primaria a educar a estas enfermeras? Y cuando yo como paciente vaya al hospital, ¿quién me atiende? Es decir, aquí el problema es que no hay. Eso existe en programas y se puede hacer. Lo que falta es la voluntad de que en la atención primaria exista una enfermera dedicada full time a educación terapéutica en diabetes. Tú coges cada cupo de atención primaria y es fácil saber el porcentaje de población con diabetes que es atendida en ese centro. Entonces, cuando el centro tenga una determinada ratio, sí o sí tiene que haber una enfermera educadora. Y eso es lo que hay que conseguir. Claro, o sea, la teoría, dices. Sí, sí. Pero es uno de los puntos que vosotros vais a poner sobre la mesa. Sí. Por tanto, animaros y apoyaros a que sigáis en esa línea, porque ahí es donde realmente se va a ver un cambio. Que exista esa sensibilidad que es necesaria para ese pool de población con diabetes que actualmente está cercano al 14%, pero que sabemos que va increciendo y que es una demanda importante del sistema sanitario de salud. Por tanto, habrá que prever una respuesta para que minimice esa demanda. Total. Exacto, que se está promocionando dentro de ese documento y que nos animas a que seamos los pacientes, pero proactivos. Consideramos también... Por supuesto nosotros, pero en es que, coordinación también, yo sé que a mí me hacen menos caso coordinadamente. que a vosotros. Magnífico. Entramos ya en los últimos 5 minutos de la mesa de debate. Ya también las personas que tengan la segunda mesa como ponentes les pueden ir poniendo el micrófono, si quieren pueden ir saliendo, pero antes de finalizar sí que me gustaría una reflexión final vuestra. Laura, para cerrar, por decirlo de alguna manera, el tema que nos ocupa, si tuvieras que decir cuál sería el punto clave o el elemento fundamental para que los pacientes, desde la administración pública, que es tu perspectiva, tuviera ese acceso real y bueno, pues eliminaran esas barreras, esas limitaciones, ¿cuál sería esa herramienta o el punto clave? Yo creo que la verdad es que mi pensamiento es
debería partir del Ministerio una valoración de según qué colectivos o una reconsideración de la imposición del visado. Yo también entiendo y he trabajado en el Ministerio unos años justo donde se financian los medicamentos, que hay mucha dificultad y que los recursos son unos, y hay medicamentos ahora que son tremendamente caros, muchos antineoplásicos y demás que se llevan mucho del presupuesto, y entonces pues me imagino, porque no he estado a ese nivel de decisión, pero que es un tema de que de alguna manera hay que limitar el acceso y demás. Desde luego, por parte de la comunidad, como ya sabéis, y mientras esté esta directora al cargo, apoyo a los colectivos crónicos y máxima por la parte de la comunidad en lo que se pueda agilizar el acceso y facilitar, sobre todo. Magnífico, pues ahí queda ese mensaje. Juan Francisco, yo creo que ya lo has adelantado, pero no quita para que quizás, si quieres, lo refuerces. ¿Cuál sería ese elemento fundamental para conseguir realmente ese acceso real a los avances y acabar con las barreras desde la perspectiva de los profesionales? Bueno, yo te diría unos puntos. El primero, que se supervise la indicación del visado, que se actualice. Incluso iría más allá, que se valore en base a los resultados que se van publicando y la evidencia, las limitaciones que a veces salen. Por ejemplo, estamos encontrando con el tema de GLP-1 una indicación de financiación para pacientes con obesidad, con IMC por encima de 30, cuando sabemos que el beneficio también es para pacientes con sobrepeso. Pues que se permita a ese colectivo también beneficiarse no tiene sentido. Si pesas 90, te lo pagas; si pesas 91, te lo paga la administración. Eso no tiene lógica cuando el beneficio es en ambos casos. O sea, supervisar que lo que se firme se revise y actualice, quitar visados cuando ya se considere que no tienen un valor añadido, y luego el tema de la educación terapéutica manida en diabetes es condición sine qua non para un determinado abordaje de la diabetes. El paciente en cualquier guía de práctica clínica actual es el centro de la toma de decisión. Y un paciente no puede tomar una decisión si no está bien formado de qué enfermedad tiene. Yo no puedo estar en un paciente diciendo, mira, en tu caso cualquiera de estas dos opciones terapéuticas las considero válidas. ¿Tú qué piensas? El paciente va a decir, por lo que usted diga, doctor, yo he venido aquí a lo que usted diga. Yo tengo que ponerle conocimiento suficiente para que la toma de decisión sea con criterio. Y a lo mejor en un paciente con diabetes tipo 1, en un determinado momento, un régimen de basal prandial con un sensor puede ser una buena opción, y en otra va a ser un sistema de bomba sensor con asa cerrada y predictivo de hipoglucemias. Hay que poner sobre la mesa lo que exige uno, lo que exige otro, y que la toma sea consensuada y con información. Y si me voy a un paciente con diabetes tipo 2, exactamente igual. Yo a usted le puedo poner este tratamiento, le puedo poner este, le puedo poner este. Si le pongo este, el pero es que a lo mejor tiene usted hipoglucemias, pero va a ir mejor por esto y por esto, por esto. Este. Y pues mire, yo me voy a tener un sensor que me va a identificar las hipoglucemias, pero como veo que eso tiene una virtud, póngame ese. Decisión con criterio. Y para esto tiene que haber educadora allá donde está el enfermo, que es en primaria y en el hospital, en los dos sitios. Pues nos quedamos con eso, ¿no? Supervisión, quitar cuando no procede al tema de visado, educación diabetológica. Irache, por tu parte, yo creo que han nombrado prácticamente todo, no sé si queda algo por nombrar, pero desde la perspectiva de los pacientes. Recogiendo todo, yo creo que todos hemos dicho lo mismo y es un mismo mensaje, ¿no? ¿Y el mensaje cuál es? Que el mismo mensaje sea para los pacientes y el mismo mensaje sea para los profesionales. Es que no es más que eso. Que todos sepamos qué es la diabetes, qué tipos y cuál es el tratamiento. Que nadie vaya a un hospital, a un médico de atención, a un urgencias, me da igual, y que diga tengo diabetes y que se vaya tan tranquilo. Yo creo que si conseguimos eso y ya un protocolo para todos, pues echamos cohetes. Yo creo que sería
un poco el mensaje de cierre, el mismo mensaje para todos, profesionales y pacientes. Magnífico, pues nos quedamos con eso, cerramos la mesa con esos 3 mensajes clave y sin más daros de nuevo las gracias. Podríamos seguir hablando mucho más, pero el tiempo es el que manda y sin más, pues le pido un fuerte aplauso para los ponentes, por favor. Pues vamos a salir aquí, nos hacen una foto aquí.